Muchas gracias. Gracias al Consejo por organizar estas jornadas y al Colegio de Ibiza por ser el organizador, que desgraciadamente no lo pudimos hacer. Bueno, espero que nos veamos en la próxima en Toledo. Os voy a contar una experiencia personal, porque hice el proyecto de la rehabilitación de las fachadas, porque es que se caía el ladrillo caravista, como vais a ver, y la verdad es que para encauzar bien el proyecto, pues intenté conocer un poco cómo era el edificio, con lo cual conseguí fotos antiguas, ver cómo se construía, era de estructura metálica, de ladrillo caravista, se construyó entre el año 64 y 68 y se encuentra en la ciudad de Albacete. La verdad es que es un edificio muy conocido porque fue de los primeros edificios en altura que se hicieron. Luego vinieron más. El Todo el problema vino porque se caía el ladrillo caravista principalmente a la calle y eso es un riesgo, como podéis comprender. Son 102 vecinos y me planteé todo esto haciendo unos estudios previos, luego les hice una propuesta de reparación y el acabado final. Aquí vais a ver fotos principalmente de cómo estaba el ladrillo caravista desprendido. Se caía a la calle, de hecho la comunidad le llegó a poner una malla para que no se cayera, porque era un peligro, y así estuvieron bastante tiempo. Y yo quería saber el motivo de por qué se caía. Y como veis, agujeros por todos los sitios, pero bueno, tanto a nivel de tocando la mano, pero como arriba en la planta 17, o sea que es que era bastante general, ¿eh? Y en casi todas las fachadas. Entonces me planteé pues hacer unas catas y hacer unos ensayos, ¿eh? Porque quería saber cómo estaba apoyado el ladrillo. Y aquí, pues una cosa que llamó la atención es el apoyo del ladrillo en la viga que tenía 4 centímetros de apoyo y volaba unos 8 centímetros. Claro, a partir de ahí empiezan y la estructura metálica, empiezan a ver cómo la estructura no está a plomo, ponían unas cosas en su momento que al final, como veis, pues el ladrillo se desprendía y me llamó la atención el tipo de ladrillo, que yo la verdad nunca lo había visto que un ladrillo cara vista fuera así, como si fuera un ladrillo hueco, cuando debería ser así. Y claro, empiezas a comprender cómo se cae la cara exterior del ladrillo. La otra fachada era de piedra caliza, que no estaba bien, y unos lavaderos, que había que también arreglar. Se hicieron algunas fotos un poco para saber cómo estaba la fachada, si tenían pérdidas, porque claro, ya que se iba a hacer algo, pues vamos a cometer un poco la mejora energética del edificio, teniendo en cuenta el coste económico de la comunidad, que tampoco es cuestión de, en fin, muchas veces tenemos que hacer un presupuesto, pero que también que sea asumible por la comunidad, con lo cual se hicieron 2 fases. Esta es la primera fase, que ahora en estas fechas se cumple un año. El edificio, ahí lo veis, tiene 20 fachadas, de las cuales pues la mayor parte son de ladrillo caravista, hay una parte de piedra caliza, que estaba bien, y una parte de lavaderos que había que darle un poco, que no fuera aquello que cada uno hacía lo que quería. Pero claro, es que hay que pelearse con 102 vecinos, ¿eh? Y había que buscar soluciones que, bueno, que vinieran bien. Entonces, lo que hice es que a la altura de los cantos de los forjados, como era metálico, puse unas vigas, se hizo por bataches. De ahí lo que yo llamo de cirugía, porque es que íbamos a tramos, uno sí, uno no, uno sí, uno no, un forjado, se hacía cada 2 forjados, se colocaban las vigas, se rellenaba cuidadosamente con mortero, mucho cuidado. Hicimos unos procedimientos de ensayos, de colocación de la viga, ahí tenéis un detalle. Tienes el cable de fibra óptica, de teléfono, de no sé qué. Todo esto había que solucionarlo. Una ventana estaba más salida, otra menos. Todo esto había que solucionarlo. Cómo se colocaba el angular para a la viga del edificio que tuviera que apoyar, se hicieron ensayos en el ladrillo caravista, porque si podía aguantar luego la solución final. Aquí veis la colocación, claro, veis que se hacía cada 2 plantas, ¿eh? Perforando. La piedra caliza, bueno, pues estaba bien, había que sellarlas juntas y luego limpiar. Aquí en la foto lo veis perfectamente, la parte de arriba se la dejamos, se quedó como nueva, igual que estaba en su origen. ¿Eh?
Y claro, cuando llega esto te planteas, ¿y cómo lo dejo? No lo voy a dejar así, evidentemente. Pues se estudiaron muchas soluciones, desde hasta tirarla toda la fachada y hacerla nueva, por si acaso a algún vecino se le ocurría que tuviera ya la solución pensada, a monocapa, no sé qué, que si SATE, que si no sé cuánto. Pero claro, es que el peso no se podía meter mucho peso. La solución fue un composite con aislante, que tenía que ir cogido a cada 2 vigas, bueno, cada 2 plantas, ¿eh? Cada 2 plantas, que es ahí donde se transmitían las cargas, porque al ladrillo no se le podía poner nada de sujeción, porque si se ponía, se hizo un ensayo, te lo llevabas el ladrillo y eso no tenía agarre. Con lo cual teníamos que poner pues cada 2 plantas. Aquí veis, como curioso, estas fotos se hicieron con dron, pues el personal que trabajaba, ¿eh? Desde alpinistas hasta andamios colgados, hubo de todo, porque claro, el volumen, no todo daba a la calle, había edificios abajo, en fin, la verdad es que fue bastante complejo. Aquí vais viendo el acabado final, ¿eh? Con su aislamiento. Tenía mucho miedo porque para aquel entonces, cuando yo hice el proyecto, un edificio en Londres se quemó por una reventación parecida. Y entonces, para demostrarles que el aislante era técnico, acústico y sobre todo contra el fuego, le cogimos un soplete, le prendimos fuego al aislante, lo vieron los de la comisión de obras, vieron que no pasaba nada y se quedaron tranquilos. Es lo único, porque es que eso insistía mucho. Y luego también el plástico del composite, a ver si se quema. En fin, sabéis que bueno, cuando se trata con comunidades es complicado. Eh, ¿Qué pasa? Pues bueno, la reparación de fachada es lo que hicimos de primeras, la mejora energética. Ya habían dicho que están ahorrando bastante, bastante en combustible, porque es un edificio que es calefacción central con gasóleo, imaginaros, ¿eh? Se mejoró la envolvente y el coste fue 1.000.000 de euros a repartir entre 102 vecinos. Aquí tenéis las fotos que, por lo menos a la edificación, nos gusta mucho cómo estaba antes y cómo está ahora. Evidentemente hay cosas por hacer porque la economía era un gasto importante, lo financiaron con un banco y bueno, la verdad es que quedan pues, varias cosas por hacer, queda una segunda fase, entonces hay que dejar un poco que la comunidad se recupere económicamente y luego pues ya pues iremos a la segunda fase, pues que es darle un poco de unidad al tema de los balcones, pero es que ahí ya entra el tema de la propiedad y ahí ya las peleas entre los vecinos es importante. Entonces, bueno, si conseguimos unificar que arreglar las fachadas, pues bueno, cuando sea, pues a ver si conseguimos que se unifique el tema de los balcones y el acabado. Aquí veis el antes, después de los edificios, cómo quedaba y cómo está ahora, que es el, el- a día de hoy cómo está, que ayer hizo un año que se terminó el edificio. Y ya está. Muchas gracias a todos y a los 185 participantes también, que estéis por aquí, ¿de acuerdo? Y ya he conseguido que se vea. Vale, muchas Muchas gracias. gracias, Pedro.